¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Le damos la cordial bienvenida a esta nueva jornada de formación que va a tratar acerca del Estado de Derecho, el periodo electoral. Ha sido organizado con propósito de poder fortalecer el conocimiento y la reflexión acerca de los principios que guían nuestra acción dentro de la organización política. Contamos en esta oportunidad con la participación y la ponencia de nuestro jefe nacional de formación de Avanza País, John Trinidad, quien nos va a compartir una exposición fundamental sobre cómo el Estado de Derecho debe ser el eje que garantice la libertad, la igualdad ante la ley y la democracia, especialmente en tiempos electorales. El ideario de Avanza País ya lo conocemos por las antiguas jornadas que hemos llevado, en el cual defendemos principalmente tres aspectos fundamentales como la vida, libertad y propiedad. Y ahora vamos a ahondar mucho más en lo que es el compromiso con la integridad, la transparencia y la igualdad de oportunidades, así como la descentralización. En esta jornada vamos a buscar que se entienda que la legalidad y la libertad no solo son conceptos abstractos, sino que son herramientas reales para poder construir una ciudadanía que nos permita progresar. Por ello es que Avanza País continúa su recorrido por todo el Perú, promoviendo estos espacios de reflexión, de formación, convencido de que el cambio es real y comienza con ideas sólidas, convicciones firmes y una ciudadanía informada. Por ello, doy pase a John Trinidad para que pueda dar inicio a su ponencia, El Estado de Derecho en periodo electoral. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Gracias, Isaac, por el pase. Gracias a las personas que muy amablemente se han conectado el día de hoy. En esta oportunidad hemos visto por conveniente desarrollar un evento de una jornada de formación descentralizada distinta a la que normalmente realizamos, que es de forma presencial, porque queremos abordar un punto bastante importante en este periodo que es electoral. Precisamente en base a eso hemos desarrollado un PPT que ilustra de manera bastante sencilla cuáles son las prohibiciones y permisiones sobre propaganda electoral en esta temporada de campaña electoral. Evidentemente, en las ocasiones que hemos tenido oportunidad de conversar en las jornadas de formación, hemos desarrollado los principios. Ya Isaac ha hablado de los pilares fundamentales del partido político: la vida, la propiedad y la libertad. También hemos desarrollado algunos derechos fundamentales en cada una de las sesiones que hemos tenido oportunidad de desarrollar en distintas partes de provincia. Entre esos principios transversales está el Estado de Derecho. Y precisamente el Estado de Derecho es la base para poder desarrollar todas las otras normas regulatorias en materia electoral. Hemos dicho que el Estado de Derecho es un principio fundamental donde todos nosotros, las instituciones, y precisamente dentro de este parámetro, de este concepto, se encuentran los partidos políticos, estamos sometidos a la norma, normas de distinta índole. Evidentemente, si estamos en un conflicto de intereses, podríamos ser sometidos a la potestad sancionadora del Estado, ¿correcto? A través de las normas de índole penal, si son conflictos de intereses patrimoniales, o de las personas, al Código Civil, si es laboral, al Código Laboral. Pero en esta oportunidad vamos a precisar el tema de la propaganda electoral en este periodo electoral. Es importante determinar en un primer momento que la responsabilidad en materia sancionadora o disciplinaria es de índole subjetiva y de índole objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no es importante o no es determinante que la persona quien actúa en nombre o a favor de otra persona demuestre el dolo o la culpa. En la responsabilidad objetiva, lo que se determina es la conducta que cause un efecto. Si esta conducta causa un efecto, la responsabilidad recae sobre el titular de dicho bien. En este caso, es importante hacer precisamente esa precisión porque eh, en los casos que hemos estado viendo en materia sancionada respecto a propaganda electoral, las pintas que hemos visto en algunas localidades, que efectivamente no la hace el partido político, las realiza algunos simpatizantes, militantes, precandidatos, es enteramente responsabilidad del partido, no son de aquellos que realizan las pintas. Precisamente esa es la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva simplemente evalúa el hecho, la relación de causalidad y que produzca un efecto. No importa si hay intención o no hay intención. Hay sanción para
el partido político. Es importante determinar esto precisamente para evitar este tipo de procedimientos en contra de la organización. Un punto determinante es, en principio, establecer cuáles son las normas que delimitan la conducta respecto a propaganda electoral en esta temporada. Voy a compartir un PPT. A ver si me permite un segundo. Imagen. Bueno, en este momento se me imposibilita poder compartir. Tengo un problema en el equipo celular, pero tendríamos que decir que las normas que precisamente reglamentan o delimitan el procedimiento sobre propaganda electoral tiene que ver con la ley 26859, la de ley orgánica, ley orgánica de elecciones. En el artículo 186 y siguientes, nos dice cuáles son aquellas conductas que se consideran como propaganda electoral prohibida y aquellas que están permitidas. El artículo 186 de la ley de organizaciones orgánica de elecciones señala cuáles son aquellas posibilidades que el partido político puede realizar en temporada o en campaña electoral. Nos dice que una de ellas es exhibir letreros, carteles o anuncios luminosos en fachadas de las casas políticas, en forma que estimen conveniente. Es decir, para nosotros poder exhibir un letrero, un cartel, un anuncio, no necesitamos autorización de la municipalidad ni de la entidad edil para poder hacer una exhibición de este tipo. El literal B del artículo 186 nos dice que instalar en dichas casas políticas altoparlantes. Podemos hacer propaganda política con altoparlantes, pero siempre y cuando respetemos los decibeles que respecto a esa situación tenga la municipalidad distrital o provincial, ¿no? Entonces es importante poder recabar o informarse cuáles son las prohibiciones a través de las ordenanzas de cada una de las municipalidades. El literal C señala que se pueden instalar altoparlantes en vehículos especiales. Estas también tienen que estar delimitadas de acuerdo al rango que permite la municipalidad. Otra posibilidad es efectuar la propaganda del partido de los candidatos por estaciones radiodifusoras, canales de televisión, cinemas, periódicos y revistas o mediante carteles ubicados en los sitios que para tal efecto determinen las autoridades municipales. Otra posibilidad es fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado, siempre que el propietario conceda permiso por escrito. Aquí un punto bastante importante. Esta posibilidad solo se le da al propietario del bien inmueble. Si este propietario ha arrendado el inmueble o son terceros quienes ocupan, estas personas no pueden dar la autorización. La autorización escrita debe ser otorgada por el propietario registral para poder exhibir propaganda política en su predio. Otra posibilidad está en el literal F del artículo 186 que nos dice que fijar, pegar o dibujar tales carteles o avisos en predios de dominio público, previa autorización del órgano representativo. Este es un apartado bastante importante porque es posible dibujar carteles o avisos en predios de dominio público siempre y cuando sea el titular del predio o del órgano representativo quien autorice dicha situación. Recuérdese que en este caso solo permite pegar carteles, fijar anuncios, pero no permite hacer pintas. Las pintas en esta nueva regulación, que es la resolución 112-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, prohíbe tal situación. En la anterior regulación sí estaba permitido, en la resolución 78-2018 sí permitía hacer pintas en predios públicos, siempre y cuando el órgano representativo autorice dicha situación. Ahora está prohibido. Entonces, estas son las normas que la ley general, la ley 26859 establece, y a través de estas precisamente se ha extraído el reglamento que les hice mención. El reglamento de propaganda electoral, neutralidad y publicidad estatal establece en el artículo 6 y en el artículo 7 cuáles son los parámetros que uno debe cumplir para no incurrir en este tipo de procedimientos sobre propaganda electoral.
y finalmente extrae las mismas situaciones o los mismos tipos infractores de la ley general. Establece las mismas, pero hay un apartado que esta sí señala y no está establecida en la ley, que es el numeral 6.5 de la resolución 112, y esta dice que se puede realizar propaganda electoral mediante cinemas, periódicos y revistas, portales electrónicos, cuentas de redes sociales o mediante carteles ubicados en los sitios que para tal efecto determinan las autoridades municipales. Entonces, volvemos a lo mismo. Es importante que cada uno de los promotores, de los simpatizantes, de los precandidatos, cuenten con toda la información legislativa de la municipalidad, las ordenanzas, y que sepan dónde pueden hacer esta propaganda electoral. ¿Se puede hacer propaganda electoral en las redes sociales? Claro que sí. Precisamente el paso, el dinamismo del tiempo posibilita hacer propaganda electoral a través de estas nuevas herramientas, y eso lo establece precisamente el 6.5 de la resolución 112/2025. Ahora, esas son las posibilidades. También hay normas en el artículo 7 de la misma resolución 112, nos señala cuáles son las prohibiciones. Las prohibiciones son muy expresas. Nos dice el numeral 7.1 que no se puede usar las oficinas públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú, los locales de las municipalidades, colegios profesionales, sociedades públicas de beneficencia, entidades sociales, colegios y escuelas estatales o particulares y de las iglesias de cualquier credo para lo siguiente: la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos de propaganda electoral a favor o en contra de cualquier organización política, candidato u opción en consulta. También está prohibido la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité político. Lo que sí está permitido, dice en el siguiente párrafo, es el uso de dichos locales para desarrollar actividades destinadas a la promoción del voto informado. Entonces, el artículo número 7 de la resolución 112/2025 establece cuáles son las prohibiciones. El numeral 7.1 establece esas prohibiciones, pero sí establece una permisión, que es la que les mencioné: desarrollar actividades destinadas a la promoción del voto informado. El numeral 7.12 nos dice que no se puede utilizar las calzadas para realizar pintas, fijar o pegar carteles. Las calzadas. No puedes hacer pintas en las calzadas, pero solamente dice pintas. Si tú haces un dibujo en una calzada, no es una prohibición expresa. El 7.3, y esta precisamente es la norma que se ha modificado, el apartado que se ha modificado porque antes sí lo posibilitaba. El 7.3 señala que está prohibido utilizar los muros de predios públicos para realizar pintas, fijar o pegar carteles. Nótese que en la anterior resolución 78/2018, que establecía esta posibilidad siempre y cuando, o en todo caso, si es que tú tenías la autorización del órgano representativo, podías hacer una pinta en un muro de un predio público. En esta nueva regulación no está regulado de esa forma, está prohibido hacer pintas en predios, en muros de predios públicos. Otro punto importante: la norma también señala que está prohibido hacer pintas en muros. Dice claramente: el muro, como todos lo sabemos, es una estructura vertical que sirve para dividir, cerrar o delimitar un predio. Entonces, si uno hace una pinta, no en un muro, ¿correcto? Si no lo hace en un zócalo o lo hace en una viga, es una situación que sí está permitida. Recuérdense que no solamente los principios en procedimientos sancionadores, son 8 los principios que delimitan la potestad sancionadora del Estado. Entre ellas está el principio de tipicidad, y el principio de tipicidad establece claramente que la potestad sancionadora tiene que estar claramente definida en una norma con rango de ley y no se admite interpretación extensiva o analógica. Esto quiere decir que es tal cual, interpretación literal. Entonces, el 7.3 solamente nos dice que está prohibido utilizar los muros de predios públicos para realizar pintas. El numeral 7.4 nos dice que está prohibido utilizar los muros de predios privados para realizar pintas, fijar o pegar carteles sin contar con autorización previa. O sea, si tienes la autorización, puedes utilizar los muros de predios privados para realizar pintas. El 7.5 nos dice que está prohibido difundir propaganda sonora desde espacio aéreo. El 7.6
nos señala que está prohibido difundir fuera del horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Segundo. Entre las 8 de la mañana y 8 de la noche, propaganda a través de altoparlantes instalados en locales o en vehículos. A ver, no sé. En vehículos. El 7.7 dice que está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos. El 7.8 señala que el uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la elección hasta un día después de esta. Está prohibido la destrucción, anulación, interferencia o deformación o alteración de la propaganda permitida. El 7.10 nos dice que está prohibido efectuar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde 2 días antes de la fecha señalada para la elección o realizar cualquier tipo de propaganda desde 24 horas antes de la elección. La resolución 112 sobre el reglamento sobre propaganda electoral tiene 12 normas que restringen dichas posibilidades. Hemos señalado 10 de ellas. El 7.11 nos dice que está prohibido realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. En este apartado o en esta norma infractora o este tipo infractor, quien es el legitimado para poder iniciar un procedimiento sancionador es el Ministerio de Cultura como sujeto activo, y el sujeto pasivo evidentemente es, en esta ocasión, mientras no haya candidatos oficiales, es enteramente el partido político. El 7.12 nos dice que está prohibido fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado o público, sin contar con autorización previa del propietario u órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio respectivo. Es lo que señalaba hace un momento. El numeral 7.12 dice que no puedes fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado o público sin contar con autorización previa del propietario. Este numeral señala que estas posibilidades, fijar, pegar, dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado o público, están prohibidas siempre y cuando no tengas la autorización expresa e inequívoca del dueño o el órgano representativo de la entidad. Eso es para el caso de carteles y dibujos. Para pintas, como hemos señalado, no está permitido, así cuentes con la autorización del órgano representativo eh, de la entidad administrativa pública, ¿no? En el caso de que sean predios de dominio privado, sí es posible hacer pintas siempre y cuando tengamos la posibilidad de conseguir la autorización expresa del órgano o del propietario de dicho bien inmueble. Entonces, estimados militantes, una vez más agradecido por la acogida, por haberse dado un tiempo para poder haberse conectado y compartir un poco más de las regulaciones respecto a propaganda electoral. Es sabido de que en esta temporada, después del 12 de abril hasta el siguiente año, las infracciones de este tipo son bastante recurrentes. Entonces, es importante que ustedes conozcan qué está permitido, qué está prohibido, y también muy importante saber de que esas eh, infracciones ahora, antes de que existan candidatos oficiales, las recoge, las asume enteramente el partido político. Eh, Se puede hacer propaganda electoral. Las pintas, reitero, porque son precisamente las que más se usan, las pintas solo están permitidas en predios privados con autorización. En predios públicos no se pueden hacer pintas, pero ojo, esas pintas solo para casos de muros, una pared. Si uno hace una pinta en una viga o en una estructura horizontal y no vertical, la norma expresamente no señala que está prohibido. Es importante determinar esos preceptos para que uno, como militante, como un futuro candidato, eh, conozca, porque en algún momento estas también van a ser sancionadas o se le va a seguir el procedimiento sancionador a aquellas personas que ya tengan esa calidad y no cumplan con efectuar correctamente la propaganda electoral. Bueno, estimados militantes, esta ha sido una oportunidad. Hemos creído conveniente a fin de difundir de mayor manera este tipo de evento formativo, ya que la forma más sencilla y la forma más fácil de difundir este tipo de eventos es a través de esta modalidad Zoom. Sé que es un tema bastante recurrente, es un tema que causa cierta confusión, ¿no? Porque las normas han sido modificadas constantemente. Esperemos de que esto haya sido de su agrado y
Si alguno de ustedes tiene algún tipo de consulta o pregunta, no duden en hacérmela. Muchas gracias por su atención. Bien, no hay consulta, entonces parece que todo quedó del todo claro. Gracias por todo. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches.